Cuando usted tiene que pasarse el reglamento por donde no le da el sol e incurrir en esos tiguerajes de hace pocos minutos, es el mejor reflejo de que algo malo se está haciendo, de que algo no se está haciendo bien hecho. Que lo que mi gente, José Pérez de las Real RD aquí otra vez. Esta vez le vamos a poner la intervención de José Horacio cuando se quejaban de los contratos de Aerodom, que fue uno de los pocos que se quejó, que hasta dijo que se metieron el contrato por el culo para no leerlo. Ese me gustó ese chin ahí. Lo dijo medio fino, pero eso fue lo que él quiso dejar dicho. Chequense esto. José Horacio Rodríguez. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Las cosas hay que hacerlas bien hechas. Y nada relativo a este contrato se ha hecho bien hecho. Cuando usted tiene que pasarse el reglamento por donde no le da el sol e incurrir en esos tiguerajes de hace pocos minutos, es el mejor reflejo de que algo malo se está haciendo, de que algo no se está haciendo bien hecho. Este contrato tiene más de 80 páginas y más de 700 páginas de anexos. Se tomó en consideración el pasado 22 de noviembre en esta Cámara de Diputados. Yo nunca había visto a esta Cámara de Diputados ser tan eficiente que en 13 días de un proyecto tan denso y tan complejo, con tanto contenido, ya le tiene un informe. Y en menos de 24 horas, que los 168 diputados que no somos miembros de esa comisión, se nos pone a disposición ese informe, en menos de 24 horas tenemos que estar aquí para decidir sobre un patrimonio que tiene el país, sobre unos recursos por los próximos 30 años, sin haber tenido en nuestra mano ni siquiera por 24 horas para estudiar ese informe, ese contrato y esos anexos. Por temas como este y situaciones como esta, es que ese pueblo que está allá afuera nos termina perdiendo el respeto a nosotros. Porque así no hay condiciones de tomar una decisión sensata y seria y edificada sobre este tema tan importante para la vida nacional. Y eso es lo primero que debía decir. Ahora, yo he aprendido muchísimo estudiando este contrato. He aprendido muchísimo. Una licitación pública que se hizo en el año 1998 para concederlo a aeropuertos del siglo XXI, cuando ni siquiera en el país existía una ley de compras y contrataciones. Una ley de compras y contrataciones que fue la que vino a regular este tipo de procedimientos para garantizar principios que antes no estaban garantizados, como el principio de igualdad y libre competencia, que es uno de los principios fundamentales de la ley de compras y contrataciones, como el principio de transparencia y publicidad, como el principio de equidad, como el principio de participación, todos principios a los cuales cualquier proceso de concesión para operar una obra como esta se tiene que someter. Principios y ley que no existía en el año 1999, cuando por primera vez se hizo esta concesión. Que también en ese momento incluía el concepto de equilibrio económico. Y vamos a hablar de ese concepto de equilibrio económico que está en el artículo 12 del contrato. Porque ahí es que está el gancho. Fíjense que cuando el contrato se aprobó por primera vez en este Congreso en el año 1999, ya en el 2001, y eso está en lo por cuanto del contrato, hubo que hacer algunas modificaciones, porque era únicamente por 20 años y era únicamente para 4 aeropuertos. Y hubo que modificarlo porque ya se había visto afectado el equilibrio económico 2 años después de haber suscrito el contrato. Y hubo entonces que incorporar 2 aeropuertos más para que sean un total de 6, y hubo que agregarle 5 años, que era originalmente 20, para aumentarlo a 25, porque a los 2 añitos ya se había roto el equilibrio económico. Pero 2 años después, 3 años después, ya se había vuelto a romper el equilibrio económico. Y dice uno de los propios contratos que se vio afectado el equilibrio económico por una disminución del tráfico de pasajeros en niveles significativamente inferiores a los previstos en la oferta de la concesionaria a los fines de la concesión. O sea que no habían pasado ni 5 años de que se había aprobado el contrato y ya la cantidad de pasajeros que se había previsto que iban a circular se había roto, y como se había roto el equilibrio económico, entonces hubo que darle a la concesionaria la posibilidad de cobrar todas las tasas aeroportuarias que le correspondían al gobierno cobrar. Y desde el 2004 hasta el año 2017 se mantuvo esa empresa cobrando esas tasas aeroportuarias que le correspondían al gobierno. Y luego, eso fue en el 2002, pero en el 2004 hubo que hacer una nueva modificación al contrato, en marzo del 2004, para extender por 5 años más, y ahí es que esto se pasa a ser de 30 años, la concesión, hasta el año 2030, de nuevo porque el equilibrio económico se vería afectado. Pero nos dice el contrato que el equilibrio económico está supeditado al modelo financiero, en el párrafo capital del artículo 12. Y cuando vamos entonces a buscar el modelo financiero, en el anexo 15, nos encontramos con un documento en inglés. En inglés está el documento, elaborado con unos conceptos técnicos que para cualquiera de nosotros es totalmente ininteligible. Por eso fuimos ayer a la comisión y solicitamos, 1, que toda la documentación anexa al contrato sea traducido al idioma español. Y 2, que ese modelo financiero vaya acompañado de un resumen descriptivo para que quienes no somos técnicos en esta área lo podamos entender. Porque
Ahorita nosotros aprobamos este contrato y en 2 años se rompió el equilibrio económico y tiene entonces que el Estado intervenir para garantizarle una compensación a la concesionaria. Entonces, eso es otra vez la gran historia del peaje sombra. Si no se proyecta la capacidad del flujo de pasajeros, de líneas aéreas y de vuelos que se proyectan, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como Congreso? Y es lo que estábamos solicitando. Vamos a verificar que la información contenida en ese modelo financiero se corresponda con la realidad. Y ese anexo ni siquiera se leyó. Todos los procedimientos solicitados en el día de ayer en la comisión para profundizar en el estudio de este contrato, para verificar la veracidad de los anexos, todos fueron rechazados de manera mecánica por los diputados oficialistas. Es una cosa que a mí me pareció vergonzosa. Todas las solicitudes de profundizar. Debo salvar a Bertico. Bertico fue el único diputado del oficialismo que estuvo de acuerdo con la propuesta de nosotros para que se agregara ese resumen descriptivo del modelo financiero y para que se tradujera al español. Entonces, aprobar eso así, a pesar de que uno se haya leído las 80 páginas del contrato, es lo mismo que aprobarlo sin haberlo leído. Porque ese informe financiero del cual depende la posibilidad de que se garantice el equilibrio económico, que ya hemos visto que en los últimos 20 años, 4 veces, 5 veces, han habido adendas porque se ha roto, nosotros no podemos saber si está elaborado bajo criterios reales, si nosotros no traducimos eso a un lenguaje llano en el que lo podamos entender. Y además, le aplicamos una auditoría para que se sepa, no, que ahí se calculó que iba a haber una cantidad de pasajeros que se ha ajustado a la realidad. Eso nosotros no lo sabemos. Y por eso nosotros no podemos votar hoy por ese contrato, entre muchas otras razones. La verdad es que esto deja mucho que desear. Si aquí se hubiera hecho un proceso transparente, apegado a la transparencia, lo que procedía era hacer una licitación pública. Ese contrato vence dentro de 7 años, en el 2030, para que todas las empresas, digo, si estamos pensando en el interés del país, todas las empresas hagan la mejor oferta. Y quien reúne las mejores condiciones, con los mejores beneficios para la República Dominicana, a ese se le asigna, siguiendo los parámetros de la ley de compra y contrataciones que hoy tenemos. Pero para poder hacer esto, entonces se pasó en el mismo mes de noviembre, el pasado 9 de noviembre, una nueva ley. Una ley que permite, sin tener que cumplir con la ley de compra y contrataciones, hacer esta renovación que nos están presentando hoy para de dedo continuar con la misma empresa, sin verificar que haya otras que puedan darnos mejores condiciones. Y sin estudiar de manera comparada cómo ha sido en otros países, que también se pidió ayer en la comisión que se haga, y no se hizo. Porque hemos visto en la prensa cómo países como Chile cobran porcentajes mucho menores a los pasajeros de las tasas aeroportuarias y aportan mucho más impuestos. Entonces, con la misma empresa Vinci, que es con la que se está contratando aquí en el país. Entonces, pudieron haber habido mejores condiciones, pero hay una prisa de que esto se tiene que aprobar corriendo. Señores, ¿cuál es la prisa? Sabemos que hay elecciones en mayo, pero guarden un poquito las apariencias. Óyeme. Así no. Ese no fue el cambio que se nos prometió. La cosa hay que hacerla bien hecha. Y si estamos pensando en el interés nacional, nosotros como Congreso le tenemos que devolver ese contrato al Poder Ejecutivo y pedirle que haga una licitación. Y si la empresa Vinci es la que hace mejor oferta, bienvenida sea, administre nuestros aeropuertos. Pero así con nosotros, no. Que se devuelva, pido, presidente, de procedimiento, este contrato al Poder Ejecutivo. Es cuanto. Muchas gracias. Bien. Entonces, eso es otra vez la gran historia del peaje sombra.